bueno. Romanos 12, versículos 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos en el último culto del año 2015, hermanos. Me refiero al último culto dominical del año 2015. Ya cuando va terminando el año, muchas personas se vuelven un poco nostálgicas, ¿no? Algunas, al hacer una revisión de lo que ha sido el año, como que se entristecen y dicen de repente: ay, este año ha sido malo, ¿no? Hace poco estaba conversando con una persona y dice: ay, este año fue terrible, ¿no? Entonces algunos piensan y dicen: ay, qué mal fue este año. Otros dirán: bueno, este año ha sido realmente bendecido, buen año, Dios ha estado conmigo, me ha ayudado, ¿no? Y si nosotros preguntáramos, hermanos, a cada uno de ustedes qué anhelan para este nuevo año, el año 2016, ¿qué dirían? ¿No? ¿Cuál es el deseo más grande que hay en tu corazón para el año 2016? ¿Qué responderían? Bueno, algunos dirían: yo quiero lograr estas metas, o yo quisiera alcanzar de repente tal o cual propósito, ¿no? Y algunos de repente dirían, como muchas personas: ¿qué es lo que desean, hermanos, cuando va a empezar el año? ¿Qué es lo que normalmente la gente habla cuando se acerca a otra y le desea algo para este año? ¿Qué dice? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año! ¡Próspero año! ¿No? Te deseo que seas feliz este año, ¿no? Bueno, todos desean ser felices. ¿Hay alguno que por si acaso desee ser infeliz? Levante la mano para conocerlo, ¿no? Todos desean ser felices, ¿verdad? Y no está mal desear ser feliz. El problema es que mucha gente toma una ruta muchas veces equivocada o distinta para alcanzar la felicidad, ¿no? Sin embargo, Dios sí desea que seamos felices. El problema es que nuestro concepto de felicidad y el camino que tomamos hacia la felicidad no siempre es el más adecuado, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ajustar nuestra mente para que se acomode a los propósitos y la voluntad de Dios. Y ahí tenemos ya algo, hermanos, importante, ¿verdad? ¿Por qué meditamos en este pasaje que acabamos de leer? ¿No? Porque es importante. Note lo que dice la palabra del Señor. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Qué importante entonces, hermanos, es este pasaje, ¿verdad? Porque nos habla acerca de algo que nosotros tenemos que hacer. Y aquí encontramos, hermanos, si quisiéramos un poco ordenar este versículo, ¿no? Encontraríamos aquí, diríamos algo así: un mandamiento que el Señor nos da. Encontramos la voluntad de Dios, una voluntad de Dios para nuestras vidas, y encontramos una certeza en nuestro corazón, o que debería estar en nuestro corazón, que debería gobernar nuestro corazón, ¿ya? Un mandamiento, la voluntad de Dios para nosotros, y una certeza, amén, que debería gobernar nuestra vida, no solamente ahora que vamos a empezar un año, sino que todo el año, toda nuestra vida, amén, ¿sí? Entonces, hermanos, vamos a ver cuál es el mandamiento que el Señor nos está dando aquí. ¿Qué mandamiento encontramos? Dice la palabra del Señor, en primer lugar: no os conforméis a este siglo. Dile que está a tu lado: no te conformes a este siglo. Ese es el mandamiento que el Señor nos da. No se conformen a este siglo, ¿verdad? ¿Qué significa aquí la palabra conformar? Viene de una palabra griega que significa formar en forma parecida, o hacerlo en forma parecida, o formar al mismo patrón. En otras palabras, la palabra del Señor nos está diciendo que no debemos parecernos, o no debemos ser formados al estilo ¿de quién?
de este siglo, de este mundo. Amén. Cuando la palabra de Dios dice de este siglo, se refiere a este mundo, ¿no? ¿Y qué se refiere cuando dice a este siglo, a este mundo? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Nos está hablando, hermanos, de todo este sistema de valores, de costumbres, de filosofías, de forma de pensar, a toda esta cultura de la gente que no conoce a Dios y cuyo estilo de vida y modo de pensar está apartado, separado de Dios y contrario a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, todo el mundo, o cuando la Biblia se refiere a este siglo o a este mundo, se refiere a todo ese sistema de valores, de pensamientos, contrario a la voluntad de Dios, y que es un estilo de vida y un estilo de pensar propio de la gente que no conoce a Dios. Amén. Entonces dice, no se dejen moldear, no se dejen formar por ese estilo de vida de la gente que no conoce a Dios. Amén. Dice, no os conforméis a este siglo. Ahora, ¿cuál es la característica fundamental, hermanos, de este mundo? Que este mundo es egocéntrico. En otras palabras, es centrado en sí mismo. ¿Sí? ¿Cuál es la característica entonces del modo de pensar y del estilo de vivir de la gente que no conoce al Señor de este mundo? Es un estilo egocéntrico, es decir, un estilo de vida centrado en uno mismo, en sí mismo. Amén. Que es muy distinto al modo de pensar que debe tener el cristiano. Este modo de pensar centrado en sí mismo generalmente apela a los deseos. Estos deseos que normalmente son corruptos, son contrarios a la voluntad de Dios. Para darnos una idea, hermanos, de lo que es el mundo, vamos un momento a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 en adelante. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. Dice, hay un mandamiento también ahí, ¿verdad? Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, si nosotros amamos las costumbres, el estilo de vida y el modo de pensar de las personas que no conocen a Dios, dice, en realidad nosotros no estamos amando a Dios. Es lo que está diciendo. El amor del Padre no está en él. Es decir, no estamos amando a Dios. ¿Ya? Ahora, sigamos. El versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Noten, hermanos, aquí que dice que este mundo, ¿qué cosa tiene? ¿Qué hay en este mundo? Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de esta vida. Nos habla, hermanos, entonces de deseos que no son la voluntad de Dios, de deseos corruptos, pecaminosos, que no se ajustan a la voluntad de Dios. Eso es lo que hay en el mundo. Amén. ¿Sí? Entonces, ya vamos teniendo algo claro, ¿verdad? Entonces, el mandamiento de Dios es que no nos dejemos moldear, no nos dejemos formar por este mundo, ni sus ideas, ni sus costumbres, ni sus valores, ni su cultura, porque esto es contrario a la voluntad de Dios generalmente. Amén. Ahora, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? La voluntad de Dios es que seamos transformados. Dice la segunda parte, sino transformaos. Amén. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que Dios está deseando? Entonces, que seamos transformados. Dios quiere que tú seas transformado. Dios quiere transformarte a ti. Dios quiere que tú te transformes. Amén. No en el increíble hall, ¿no? No,
Hay en estas series de ficción, ¿no? Ahí es este personaje, el increíble Hulk, ¿no? La historia nace de un científico que tuvo un error científico, ¿verdad? Y producto de ese error, él se transformaba en un hombre, un superhombre, que nada lo podía destruir, ¿no? Verde, grande, fornido, ¿no? Más o menos como... No como yo. No, sino que un hombre indestructible. Pero Dios no quiere que nos transformemos de ese modo, ¿no? Aunque la palabra transformados, hermanos, viene de una palabra griega que es metamorfo, ¿no? Y hay una obra por este escritor Kafka llamado Metamorfosis. Alguno de ustedes tal vez ha leído esta obra, ¿no? Literaria, La Metamorfosis. Narra de un hombre que se transforma, se convierte en un insecto, ¿no? Pero, hermanos, Dios aquí nos está hablando, sí, de una transformación, de un cambio de forma. La palabra metamorfo o metamorfosis, de donde viene metamorfosis, quiere decir cambio de forma. Dios entonces quiere que cambiemos nuestra forma. Y no se está refiriendo solo a un aspecto físico, se está refiriendo a un cambio interior, a una transformación de nuestro interior, es decir, de nuestro carácter. Este cambio, esta transformación que el Señor quiere, hermanos, realizar en nosotros y de la cual nosotros también tenemos que continuar, hermanos, porque note la palabra del Señor, Él empieza un cambio en nuestras vidas cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. En el momento en que nosotros recibimos la palabra de Dios y la recibimos por fe, se origina un cambio, un nuevo nacimiento, una regeneración, dice el apóstol Pedro, por la palabra de Dios. Hemos recibido un cambio de vida. Se inicia entonces, hermanos, una transformación en nosotros, porque Dios pone en nosotros nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevos intereses. Cuando uno entonces nace de nuevo, tiene nuevos intereses. Quiere venir a la iglesia, quiere leer la palabra de Dios, quiere conocer más a Dios. ¿Eso de dónde viene? De ese nuevo nacimiento que el Espíritu Santo ha originado, ha creado en nosotros. Amén. Pero no todo queda allí. Ya el Señor dice también en Filipenses que la buena obra que el Señor empezó, la terminará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que, hermanos, el cambio sigue, esa transformación continúa, no debe parar. Cada día del cristiano debe continuar esa transformación. Amén. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que Cristo venga por nosotros o hasta que nosotros vayamos a su presencia. Pero el cambio no termina. Amén. Solo cuando Cristo viene o nosotros vamos a su presencia. Entonces, esa obra de transformación debe continuar en cada uno de nosotros. ¿Cómo sucede esa transformación? ¿Cómo se da esa transformación? ¿Cómo es que usted y yo somos cambiados? Somos transformados. La palabra del Señor dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En otras palabras, somos transformados. Esa transformación empieza en nuestro interior. Esa transformación afecta nuestra conducta, nuestra vida, pero sucede o empieza cuando nuestros pensamientos, nuestra mente es renovada. Amén. ¿Sí? Entonces, si tú necesitas, o si tú, mejor dicho, vas a ser transformado, tú necesitas renovar tu mente. ¿Qué te parece si le dice al que está a tu lado, si tú vas a ser transformado, hermano, tú necesitas renovar tu mente? Tú necesitas cambiar tu modo de pensar constantemente. Tú necesitas renovar tu mente. Amén. Para que se dé esa transformación, tiene que haber un cambio de modo de pensar. Una transformación en tu modo de pensar. Ahora, hermanos, todos nosotros, cuando venimos a Cristo, sucede que nacemos de nuevo. Es como cuando una persona nace, un bebito nace, ¿verdad? Es chiquitito.
Y en la medida que crece, va dejando algunas cosas de bebé y va adquiriendo nuevas cosas de acuerdo a su edad. Así también el cristiano, cuando viene a la vida cristiana, cuando viene a la familia de Dios, hermanos, es como que esa persona ha nacido de nuevo. Trae del mundo muchas de sus costumbres, de su modo de pensar, de su estilo de vida, pero ahora necesita aprender el estilo de vida y el modo de pensar de su familia en Cristo, de su Padre Celestial, que es el que lo ha adoptado. Necesita aprender las costumbres y el modo de pensar del reino de los cielos. Amén. Entonces necesita ir dejando esas costumbres con las cuales ha venido del mundo, que ha aprendido del mundo, y necesita adquirir esas costumbres y modo de pensar del reino de los cielos. Y ese proceso, hermanos, es un proceso que nos va a demandar toda nuestra vida. Amén. Ahora, hermanos, denle un aplauso al Señor si quiere. Aleluya. Ahora, hermanos, de la misma forma como un bebé aprende a dejar algunas cosas de bebé para empezar a caminar como un niño o una persona de la edad que va teniendo, así también el cristiano va dejando algunas cosas para ir aprendiendo otras o asumiendo otras. Un bebito, hermanos, ¿cuántos han visto un bebito cuando recién empieza a aprender a comer solo? ¿Ah? ¿Sí? Coge la cuchara de la manera equivocada, se lleva la comida a la boca, pero a veces no llega a la boca, llega a la nariz, al ojo, ¿no? Total que cuando el niño termina de comer, ya está toda su cara manchada, su ropita aquí manchada, si es que no tiene un babero o algo que le cubra, ¿verdad? Y la mesita, todo hecho un desastre, ¿verdad? Porque es bebito, todavía no sabe, no tiene experiencia, ¿verdad? Pero ese niño no queda ahí. Sus padres le van a enseñar cómo tomar la cuchara. Sus padres le van a enseñar cómo debe comer. Sus padres le van a enseñar entonces con el tiempo cómo va a coger el plato. Y hermanos, cuando ese niño tiene 9, 10 años, ya no mancha ni deja todo desordenado como cuando es un bebito, ¿verdad? Ya, por ejemplo, si se ensucia los labios, coge la servilleta y se limpia, porque ya ha crecido, ha adquirido nuevas costumbres y ha dejado esas costumbres de bebé. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Así el cristiano, en la medida que va conociendo a Cristo, en la medida que va conociendo la palabra de Dios, va dejando las costumbres del mundo y va adquiriendo los hábitos, las costumbres y el modo de pensar del reino de los cielos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, nuestra mente está siendo, ¿qué? Renovada. Todos nosotros necesitamos pasar por ese proceso de renovación y todos nosotros debemos ir creciendo en ese proceso. Entonces la palabra del Señor dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, hermanos, tenemos que dejar el modo de pensar y de vivir del mundo y empezar a adquirir el modo de pensar y de vivir de Dios y de su reino. Amén. Yo quisiera que podamos un poquito reflexionar acerca de algunas cosas que son importantes cambiar en nuestro modo de pensar. Vamos a ver, hermanos, cómo es que el mundo piensa y cómo es que el cristiano debe renovar sus pensamientos. Amén. Solo poner algunos ejemplos en esta mañana. Amén. Yo espero que cada uno de nosotros podamos meditar, reflexionar sobre este punto. ¿Cómo es que el mundo piensa y cómo es que nosotros debemos renovar nuestra mente? Tal vez al ver las siguientes ideas o pensamientos, tú vas a decir, pues yo pienso así como el mundo. Y dirás, entonces yo no sirvo para ser cristiano. No es así. La idea, hermanos, es que todos nosotros podamos renovar nuestro modo de pensar. Amén. ¿Sí? Vamos a pasar al versículo que está ahí. ¿Sí? Amén.
Leamos todos juntos. No os conforméis. A ver, todos juntos. No os conforméis a este siglo, sino... A ver, otra vez. Una vez más. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay algún modelo, hermanos, de cómo piensa el mundo. Miren, la mente del mundo y la mente del cristiano. El mundo piensa por lo general más o menos así. Yo quiero ser feliz. No soy feliz, perdón. No, se ha pasado, uno antes. Ajá, ese es. ¿Sí? El mundo. Yo quiero ser feliz. Dios quiere que sea feliz. Por tanto, para ser feliz, debo sentirme bien y satisfacer mis deseos. En consecuencia, si Dios quiere que yo sea feliz, Dios me hará sentir bien y va a conceder todos mis deseos. Es la forma como mucha gente piensa, ¿verdad? ¿Sí? A ver, lo revisamos. Mucha gente dice, yo quiero ser feliz. Dios quiere que yo sea feliz. Ahora, yo para ser feliz debo sentirme bien y satisfacer mis deseos. Entonces, si Dios quiere que sea feliz, Dios me hará sentir bien y va a conceder todos mis deseos. Es lo que el mundo piensa. Parece que está bien, ¿verdad? Pero miren, hermanos, renovemos nuestra mente. El cristiano tiene un enfoque diferente, ¿sí? El cristiano tiene un enfoque distinto. El cristiano no dice, yo quiero ser feliz. El cristiano dirá más o menos, yo amo a Dios y deseo agradarle. Ese es el enfoque del cristiano. Yo amo a Dios y deseo agradarle. Dios quiere que yo sea feliz. Para ser feliz, yo debo ser santo y debo hacer la voluntad de Dios. En consecuencia, si Dios quiere que yo sea feliz, ¿qué hará Dios? Dios me guiará y dará poder por su Espíritu y su palabra para vivir en santidad y hacer su voluntad. ¿Nota la diferencia? ¿Notan la diferencia? El enfoque de la gente que no conoce a Dios está, yo quiero ser feliz. El enfoque del cristiano que tiene una mente renovada dirá, yo amo a Dios y deseo agradarle. El enfoque de las personas dirán que no conocen a Dios, Dios quiere que yo sea feliz. El cristiano con mente renovada también dice, Dios quiere que yo sea feliz. Pero ¿cuál es el camino para la felicidad? El camino para la felicidad de una mente no renovada es, mis deseos tienen que estar satisfechos y yo debo sentirme feliz. El que tiene una mente renovada en Cristo Jesús dirá, la felicidad no se encuentra en la satisfacción de mis deseos, ni en sentirme bien. La felicidad se encuentra cuando yo hago la voluntad de Dios y vivo en santidad. ¿Notan la diferencia? Aló. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Están aquí? El que no tiene una mente renovada dirá, entonces si Dios quiere que sea feliz y la felicidad se encuentra en que yo debo sentirme bien y debo satisfacer mis deseos, si Dios quiere que sea feliz, entonces Él me va a hacer todo lo que yo quiero y también me hará sentir bien. Pero el que tiene una mente renovada dirá, Dios quiere que sea feliz. La felicidad se encuentra en vivir una vida santa y hacer su voluntad. Entonces Dios me ayudará a vivir en santidad y a vivir en una vida que haga su voluntad. ¿Se dan cuenta del enfoque?
¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahora, este pensamiento, que es un pensamiento general, tiene sus implicancias en diferentes áreas de nuestra vida. Algunas implicancias, por ejemplo, en el matrimonio. La gente que no tiene una mente renovada, la gente del mundo dirá, yo quiero ser feliz. Pero sucede que no soy feliz. Antes, hermanos, por favor. Antes. Ahí está, en la familia. Yo quiero ser feliz. Hay otro. Ahí está, ese es. Yo quiero ser feliz, pero no soy feliz con mi esposa, porque no me siento bien con ella. En consecuencia, como Dios quiere que sea feliz, Dios me entiende y me bendice si yo la dejo y me voy con alguien que sí me haga feliz. ¿Se da cuenta? El mundo piensa así. ¿Me está captando la idea? Un cristiano con una mente renovada dirá, yo amo a Dios y deseo agradarle. No me siento bien por los problemas que tengo con mi esposa, pero Dios me dará el poder para amarla y me guiará con su palabra y con su espíritu a resolver todos nuestros problemas. Esa es una mente renovada. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, el enfoque del cristiano no está en sentirse bien. El enfoque del cristiano está en hacer la voluntad de Dios porque ama a Dios y quiere agradarle. Y ese enfoque cambia todo el resto de su enfoque en su vida. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Esto mismo apliquémoslo a otra área, en la iglesia, digamos. A la iglesia. En el mundo dirá, la mente del mundo dirá, yo quiero ser feliz. No soy feliz en la iglesia porque no me siento bien allí. En consecuencia, Dios quiere que me vaya a otra iglesia donde yo sí me sienta bien. Ese es el modo de pensar no renovado del mundo. Un cristiano maduro, un cristiano que está renovando su mente, ¿qué dirá? Yo amo a Dios y quiero agradarle. No me siento bien en la iglesia por malos entendidos con algunos hermanos. A veces va a pasar. Entonces, en consecuencia, Dios me guía en su palabra a perdonar y resolver todo malentendido con su espíritu, lo cual trae madurez, bienestar y bendición. Eso es una mente renovada. Entonces, tal vez tú estás pensando así, como el mundo, pero Dios te invita a renovar tu mente y a pensar conforme a su voluntad. Eso mismo aplicándolo a diferentes áreas de nuestra vida. Amén. El mundo dirá, yo quiero ser feliz. No soy feliz porque no tengo lo que quiero. Es decir, novia, dinero, diversiones, profesión, posición importante, etc. No tengo lo que quiero. En consecuencia, voy a luchar por mis sueños y un día seré feliz. El mundo piensa así. Un cristiano con una mente renovada dirá, yo amo a Dios y quiero agradarle. Tengo muchos deseos que aún no he logrado. En consecuencia, me esforzaré por alcanzar todos aquellos sueños que glorifiquen a Dios. Y desecharé aquellos que no le honren. Porque mi placer y mi gozo se encuentra en agradar a mi Señor. Mientras este será un día feliz, cuando tenga todo lo que quiere, Él ya es feliz porque hace la voluntad de Dios. Amén. ¿Me dejo entender? Entonces, tal vez tú estés pensando todavía de una manera mundana. Dios quiere que renueves tu mente y que pienses como Dios quiere que tú pienses. Amén. Amén. Ahora tú dirás de repente, pero pastor, sucede que siempre que yo quiero hacer la voluntad de Dios y siempre que yo trato de acercarme a Dios y siempre que yo trato de acercarme a la iglesia, me vienen más problemas. Tengo más dificultades, más problemas con la gente que me rodea, porque esa gente no está de acuerdo con mi modo de pensar y a veces tengo fricciones con ellos. ¿Qué hago? Bueno, hermanos, tienes una certeza de parte de Dios. Dios quiere darte una certeza, una seguridad, con la cual tú puedes vivir y fortalecerte cuando lleguen esos momentos
de dificultad, de problemas. ¿Qué es lo que el Señor dice? Al final de este versículo 2 dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor quiere darnos la certeza, la seguridad de que su voluntad, aunque a veces puede ser difícil y aunque a veces puede ocasionarnos problemas al comienzo, siempre la voluntad de Dios nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque dice aquí en primer lugar, la voluntad de Dios es buena. Dígalo, la voluntad de Dios es buena. ¡Aleluya! La voluntad de Dios nunca es mala. Dios nunca tiene malas intenciones contra ti. Dios nunca quiere lastimarte o destruirte porque Él es un juez que te quiere ver aplastado. No es así. Dios es un Dios bueno, hermanos, y la prueba de que Él es bueno está en la cruz. Si Dios dio a su Hijo Jesucristo, lo más preciado y valioso y amoroso que Él tenía, por nosotros, hermanos, ¿cómo no nos dará con el Señor también todo lo que necesitamos? Entonces Dios no es malo, su voluntad nunca es mala, Dios es bueno. Por tanto, su voluntad, aunque nos parezca rara, aunque nos parezca medio jalada de los pelos, aunque nos parezca medio en desacorde con las costumbres y modo de pensar de la gente del mundo, a pesar de todo eso, la voluntad de Dios siempre es buena. Amén. La voluntad de Dios es buena porque Él desea lo mejor para ti. Cuando Dios te da un mandamiento, no es porque Él quiere coartar tu libertad, no es porque Él quiere verte en una vida frustrada, no es porque Dios desea verte arruinado, triste y apagado, serio y sin felicidad. No es por eso. Cuando Dios nos da un mandamiento es porque Él quiere bendecirnos, porque Él quiere protegernos, porque Él tiene planes de bien para nosotros. Él es bueno. Amén. Su voluntad siempre es buena. Esa es una certeza que debe gobernar nuestro corazón. Cuando estamos en ese proceso de cambio, en que estamos ajustando nuestra vida a la palabra de Dios y nos parece difícil vivir la palabra de Dios, acuérdate, su voluntad es buena. Dios nunca tiene planes de mal. Asegúrate de hacer la voluntad de Dios. ¿Puede que encuentres oposición? Sí. ¿Puede que de repente el mundo no lo entienda? Sí. ¿Puede que tal vez la gente encuentre rivalidad contigo porque tú no te ajustas al modo de vivir de ellos? También tal vez. ¿Y puede que sea difícil? De repente sí. Pero la voluntad de Dios siempre es buena. Amén. Amén. La voluntad de Dios es buena. Una segunda certeza que tú debes tener, hermanos, es que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Sí? ¿Qué tal si le dices al que está a tu lado, no te olvides, la voluntad de Dios es perfecta? En otras palabras, hermanos, la voluntad de Dios es perfecta. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Porque Dios no se equivoca. ¿Alguna vez Dios se ha equivocado? Nunca. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han equivocado? ¿Verdad? Infinidad de veces. Entonces, ¿en quién es mejor confiar? ¿En tu propio criterio o en la voluntad de Dios? Claro. Entonces es inteligente, hermanos, confiar en la voluntad de Dios antes que en nuestros propios criterios, antes que en nuestro propio razonamiento, antes que en nuestra propia inteligencia, ¿verdad? Dios nos ha dado sentido común, pero aún a veces hasta nuestro sentido común nos falla. Eso no quiere decir que no debemos usar el sentido común, debemos usarlo. Pero siempre debemos tratar de ajustar nuestros razonamientos y nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y para ello debemos conocer la voluntad de Dios. Pero aquí está, hermanos, Dios es un Dios perfecto.
Su voluntad también es perfecta. Entonces Dios no se equivoca. Vale la pena hacer la voluntad de Dios. Cuando tú te sientas en duda, ¿estaré haciendo lo correcto? Pero todo me está saliendo mal. Desde que fui a la iglesia, las cosas no me están saliendo bien. Desde que decidí hacer la voluntad de Dios, qué difícil se me hace la vida. Recuerda, su voluntad es perfecta. No te rindas. Haz la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí? Yo les conté la experiencia que tuve cuando estuve sacando mi licencia de conducir, ¿verdad, hermanos? ¿Se acuerdan? Qué difícil, hermanos, me fue sacar la licencia de conducir, sobre todo en este sistema tan corrupto que encontramos en nuestro país, ¿verdad? Todo el mundo, fácil, ¿no? Ya, para sacar la licencia, 500, ya, ¡pam! Yo le dije, Señor, yo no quiero hacer eso, porque eso no es tu voluntad. Y qué difícil me la hicieron, hermanos. Pero qué bueno fue Dios, que honra a los que le honran. Y no tuve que pagar ningún soborno para que me den la licencia. Dios fue quien hizo la obra al final. Y hermanos, a veces te vas a encontrar en una situación así, en que tendrás que elegir entre hacer la voluntad de Dios o hacer lo que el mundo hace comúnmente. Y a veces el no hacer lo que el mundo hace va a presentar una situación dura y difícil para ti. Pero mantente haciendo lo que es correcto. Amén. Y finalmente, hermanos, la voluntad de Dios es agradable. ¿Sí? Dile al que está a tu lado, la voluntad de Dios es agradable. Una vez un joven me preguntó, pero pastor, yo decido hacer la voluntad de Dios, me dice, y espero a la chica que Dios tenga para mí. ¿Y qué tal un día llega esa chica que es la voluntad de Dios para mi vida y no me gusta? Y es fea, pastor. ¿Qué hago? Yo le dije, ¿sabes qué? Si realmente es la voluntad de Dios, a ti te va a gustar. Aunque a los demás no les guste, ni te va a importar. A ti te va a gustar. ¿Por qué? Que la voluntad de Dios también es agradable. Amén. La voluntad de Dios es agradable, ¿no? Pero pastor, dicen algunos, si yo sirvo a Dios, el Señor me va a quitar tales y tales diversiones. ¿Y por qué no pensar que Dios va a añadir otro tipo de diversiones? Que Dios sí te va a bendecir y te va a agradar. ¿Ah? A veces reconozco que la voluntad de Dios es difícil porque está en contraposición, hermanos, con las costumbres del mundo. Pero, hermanos, el resultado final es que va a traer bendición y eso va a resultar agradable para ti. Amén. Sí, va a resultar agradable. Entonces, esta certeza debe estar en nuestros corazones. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos siendo, hermanos, obedientes a la voluntad de Dios. La pregunta es, entonces, ¿cómo yo voy a empezar a renovar mi mente? Decía que hay que cambiar de forma de pensar. ¿Cómo yo sé qué pensamientos son los que yo debo asumir en mi vida? Hermanos, es bien sencillo. Dios, que es tan precioso, no nos quiere complicar la vida. Él nos lo ha hecho sencillo. Las cosas que Dios nos da, Él lo hace sencillo. ¿Sabe dónde está el manual? Aquí, en la palabra de Dios. Es decir, cuando tú más conozcas la palabra de Dios, cuando tú más conozcas la Escritura, tú mejor conocerás cuál es la voluntad de Dios y mejor sabrás decidir y mejor sabrás distinguir cuándo algo es correcto y cuándo algo no es correcto. Tú necesitas urgentemente conocer la palabra de Dios. Y para conocer la palabra de Dios, ese conocimiento no nos viene automáticamente con solamente venir a la iglesia. Ese conocimiento nos viene cuando diariamente leemos la Biblia, memorizamos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, venimos a recibir enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, ese conocimiento de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios va a empezar a llenar tu mente, va a empezar a dominar tu mente, tu corazón, y tu mente va a ser renovada.
En la medida, también dice Corintios, que nos acercamos al Señor y tenemos comunión con Él. Dice, como con un espejo somos transformados al ver la gloria de Dios, como cantábamos hoy ese primer coro en la mañana, ahora hace un rato, ¿verdad? De gloria en gloria nos transforma el Señor. ¿Cuándo? Cuando entramos en una íntima comunión con Él a través de la oración. En otras palabras, hermano, tú necesitas ser transformado. Tú necesitas ser cambiado. Yo también. Y cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es que seamos transformados. Esa transformación ocurre cuando somos renovados en nuestro modo de pensar. Amén. ¿Sí? Aleluya. Pregunto, en este nuevo año, ¿qué deseas? ¿Qué es lo que tú más deseas? ¿Ser feliz? ¿Ser prosperado? ¿Que Dios conceda algunos deseos de tu corazón? Pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Quisiera que en cada uno de nosotros pueda haber este deseo, que podamos amar a Dios y desear hacer su voluntad con todo nuestro corazón. Porque el resultado de ese enfoque es que tú vas a ser feliz. Si este año quieres ser feliz, que tu enfoque sea amar a Dios y hacer su voluntad con todo el corazón. Y en la medida que tú camines en este propósito, el resultado será que serás feliz. Amén. Y para que este propósito siga realizándose en tu vida, tú necesitas renovar tu forma de pensar con la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos, por favor.